Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Ya, entonces vamos a comenzar donde la dejamos la clase pasada, ¿ok? La clase pasada comenzamos a ver lo que son las familias de árboles B y vimos lo que es la inserción, es decir, cómo se insertaba en estos árboles y qué pasaba cuando había un overflow, qué casos había, qué se hacía en cada caso, ¿ya? Cuando se dividía, cuando se distribuía y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora qué sucede en un árbol de la familia B cuando yo empiezo a eliminar, ¿ok? Entonces, recuerden que para insertar yo sacaba determinados cálculos, ¿no? Aquí voy a tener que hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, M, recuerden que M en un árbol binario es la cantidad, binario no, perdón, en un árbol B, recuerden que un árbol B es un árbol de búsqueda generalizado. Recuerden que el AVL era un árbol binario de búsqueda. ¿Qué quiere decir binario? Que cada hijo ya tiene una sola clave, es decir, cada nodo tiene una sola clave y dos hijos, ¿ya? Pero en el caso de los árboles B, dijimos que son de búsqueda, es completamente balanceado, pero además pueden tener M hijos, ¿ok? Ahora, también ponen una cantidad de restricciones de la cantidad de hijos mínimo que puede tener, ¿ok? Entonces, con la M, es decir, M quiere decir que máximo puede tener 5 hijos. Entonces, a través de la M yo puedo calcular cuál es la cantidad mínima de hijos y todo eso con las fórmulas que habíamos visto la semana pasada. Por ejemplo, la cantidad máxima de hijos, bueno, es M, 5. Y la cantidad mínima de hijos es la mitad de M, ¿ya? Es decir, tomamos M y lo dividimos entre 2. Ahora, como la división por 2 a veces no es exacta, lo que vamos a hacer siempre es redondear hacia arriba. Esta división, es decir, este corchete acá que no tiene las patitas de abajo, solamente tiene las de arriba, lo que quiere decir es que yo divido y redondeo hacia arriba. Es decir, 5 entre 2, 2,5, ¿ya? Entonces lo redondeo hacia arriba. Si tengo 2,1, igual lo redondeo hacia arriba, ¿ya? Recuerden que eh, a nosotros en la básica y eso nos enseñan a redondear por exceso o por defecto. No sé si acá le llaman así también, ¿no? Pero por defecto es cuando es, por ejemplo, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Eso se redondea por defecto, es decir, hacia abajo. Y 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 se redondea por exceso, hacia arriba. Es decir, sería redondeado a 3. Aquí, esto es un tipo de redondeo diferente. Este redondeo matemático lo que me está diciendo es a truncar. Sí, pero truncar se llama cuando se elimina lo que hay después de la coma, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo tengo 2,1 y truncar es sacar lo que hay después de la coma. O bueno, así lo entendía yo. Pero bueno, a lo mejor acá le llaman truncar a redondear también. Eh, pero bueno, esto acá es como dividir. Y por ejemplo, tengo 2,1 y lo que hago es que siempre voy a redondear hacia arriba. Si me paso del 2, ya, dice, no, que era un ejemplo. Ya, ok, bacán. Sí, claro, eso, ahí me pone Vicente en el chat que 2,9 redondearía a 2 si se trunca. Sí, porque se quita lo que hay después de la coma. Ya, ok. Entonces, ya, sí. Dice Noah que él lo dijo porque era un ejemplo de que hay diferentes formas de aproximar. Sí, sí, es decir, truncar es otra manera, claro, de aproximar. Hay diferentes maneras, en dependencia de lo que ustedes quieran. En las fórmulas matemáticas, cuando uno se refiere a truncar, estos corchetes de acá aparecen con las patitas abajo y no arriba. ¿Ya? Y las patitas abajo, ¿qué quieren decir? Que cuando yo tenga algo después de la coma, lo quito, ¿ya? Y redondeo hacia abajo, por defecto siempre. Y las patitas hacia arriba, como están acá, lo que quiere decir es que cuando yo divido y tengo 2,1, me paso del 2 un poquitito, entonces redondeo hacia 3 siempre, por exceso, ¿ya? Si tengo 2, bueno, es 2. Si tengo 1,9 es 2, 1,8 es 2, 1,1 es 2, ¿ya? Esa es la manera de redondear esta que está planteando acá, ¿ya? Y la fórmula para calcular la cantidad mínima de hijos es dividir la cantidad máxima entre 2 y redondearla por exceso siempre, ¿ok? Bueno, en este caso, a ver, esto no es tan complicado porque si yo divido por la mitad siempre va a ser coma 5 y coma 5 nosotros siempre lo aproximamos por exceso, ¿ya?
Pero bueno, de todas maneras, para que ustedes conozcan este símbolo matemático que existe y aparecen muchas fórmulas, ¿ok? Cuando yo quiero redondear hacia arriba, ¿ok? Porque, eh, por ejemplo, en muchos casos en la industria, ustedes dicen, ya, ¿cuántos sacos de cemento hay? Y hay una, de pronto les da algo raro así como con coma, o la cantidad de galones que hay con coma, y ustedes necesitan como tener la cantidad exacta, no pueden tener cosas con coma, ¿ya? Entonces ustedes cuando den galones de cemento les conviene dar exactas, pero no pueden redondear por defecto porque es mejor que tener más espacio que sobre cemento. No sé si me explico. Que digan, no sé, hay 2,3 galones de cemento. Ah, ya, entonces tengo que tener capacidad para 3 galones. ¿Ya? Es decir, hay que tener un aproximado hacia arriba. Ese tipo de símbolos se ocupa muchísimo para ese tipo de cosas. ¿Ya? Y aquí lo que pasa es lo mismo prácticamente. Yo quiero la mitad, ¿ya? Pero si la mitad, es decir, si la mitad no es exacta, no vayas a redondear nunca hacia el de abajo. Es decir, más me vale que redondees hacia el de arriba para que no te quede sin espacio y puedas almacenar la mayor parte de hijos que tienes, ¿ya? Y por eso es que se redondea hacia arriba, ¿ok? Para que la cantidad mínima de hijos nunca esté por debajo de la mitad. Siempre sea exactamente la mitad o un poquitito más que la mitad, ¿ya? Como en este caso, que la mitad de 5 es 2,5 y la cantidad mínima de 5 es 3, que es un poquitito más de la mitad, ¿ya? Y por eso es que se hace redondear hacia arriba. Estas dos fórmulas son cruciales cuando voy a insertar, cuando voy a eliminar, y la cantidad máxima de claves se calculan fácil. Una vez que ustedes calculan estos dos numeritos, es restarle 1, ¿ya? Es decir, cantidad máxima de hijos menos 1. Porque si ustedes pueden tener 4 hijos, es decir, 4 hijos, entonces nada más pueden tener 3 claves. Recuerden que el árbol M, por cada clave tenía un hijo izquierdo, un hijo derecho, ¿ya? Y los hijos de entremedio coinciden a mitad de dos claves, ¿ya? Ahí cuando veamos esto gráficamente les va a quedar más claro. Pero si se ponen a pensar, el árbol M, es decir, cada vez que ustedes tengan un hijo, tiene que haber una clave asociada a ese hijo, ¿ok? Entonces, por eso es que pueden haber M-1 clave, no pueden haber menos que esas claves, ni más, ¿ya? Y lo mismo, si la cantidad mínima de hijos es 3, la cantidad mínima de claves que pueden haber es 2, ¿ya? De hecho, cuando hayan 3 hijos, pueden haber 2 claves, ni más ni menos, ¿ya? Entonces, a ver, por esto les decía, ¿no? Si ustedes tienen 3 hijos, tienen que haber las 2 claves asociadas a esos hijos. No puedo tener más claves sin tener más hijos acá. Y no puedo tener menos claves. A ver, las claves me refiero a los datos de estos nodos acá. ¿Ok? Acá uno y acá dos. ¿Ya? No puedo tener una sola clave y 3 hijos. Eso no puede pasar en un árbol M-árido. ¿Ok? Y lo mismo acá, si tengo 4 claves, puedo tener 5 hijos. ¿Ya? Pónganse a pensar para que ustedes vean de que M claves, es decir, M hijos, pueden tener M-1 clave. Y por eso es que la cantidad máxima de hijos es 5, la cantidad máxima de claves es 4 y lo mismo acá. ¿Ya? Esto se lo estoy recordando, pero lo vimos en la clase pasada. Entonces vamos a ver un poco cómo se elimina. ¿Ya? Vamos a decir que queremos eliminar la J. Bueno, la J está en la raíz ahí, no debería haber ningún problema, ¿no? Reajusto la raíz, ¿ya? Y la raíz sigue cumpliendo la condición de que, perdón, la hoja sigue cumpliendo la condición de la cantidad mínima de claves, ¿no? La cantidad mínima de claves es 2, por lo tanto, ahí todas las hojas siguen cumpliendo la condición. Yo elimino J y listo. ¿Ya? Ahora otra cosa fuera que yo eliminara la D y entonces esta hoja de acá se queda con una sola clave y eso no puede pasar, ¿ok? Porque dijimos que la cantidad mínima de claves, si tienes 5 hijos, es 2, perdón. Entonces ahí habría que hacer algo. Ya chicos, a ver, hubo una pequeña interrupción, pero les repito lo que les había dicho. Tenemos este árbol B, ¿ok?
y queremos eliminar la J. La J ahí la podemos eliminar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque al eliminar la J, estas claves, recuerden que estas cosas siempre van a estar ordenadas. Es decir, yo nunca voy a tener la L antes de la K ni la K antes de la J. Esto siempre va a estar ordenado. Entonces, cuando yo elimino la J, estas dos claves se corren hacia acá y se sigue cumpliendo la condición de la cantidad mínima de claves. ¿Ok? Recuerden que la cantidad mínima de claves es 2, por lo tanto, aquí yo tengo 2 claves, sigo cumpliendo con el requisito. Ahora, lo que les había dicho era que fuera diferente si yo quisiera eliminar la R. Si yo quisiera eliminar la R, entonces aquí me queda una hoja con una sola clave y ya eso es menos de la cantidad mínima de clave. Entonces ahí hay que hacer una cosa que se llama underflow, ¿ya? En la clase pasada habíamos visto el overflow, que es cuando yo estoy insertando y hay un nodo que ya no tiene más capacidad, entonces hay que hacer determinada estrategia. Y ahora, como estoy eliminando, voy a tener el caso contrario, ¿no? Que yo estoy eliminando y de pronto elimino en un lugar donde se deja de cumplir la condición de árbol B, es decir, que la cantidad mínima de hojas está por debajo de 2. En este caso, que es un árbol con 5 hijos. Ya, en caso de que hayan otra cantidad de hijos, entonces la cantidad mínima de hojas será otra. La cantidad mínima de claves será otra. ¿Ya? Entonces ahora miren, quiero eliminar M. A ver, ojo porque esto lo hablamos cuando vimos el tema de árboles F, ¿no? Dijimos que cada nodo intermedio y las hojas pueden tener una cantidad mínima de claves según la que yo establecí anteriormente. Pero esta aquí que es la raíz es especial. Esta que es la raíz puede tener una sola clave y no hay problema. Ahora, no puede tener, es decir, puede tener hasta una sola clave, pero no puede tener 0 clave, ¿ya? Y mínimo tiene que tener 2 hijos, mínimo, la raíz. Ahora, todos estos de acá, la mínima cantidad de hijos y la máxima cantidad de hijos se calculan según la fórmula que habíamos visto anteriormente, ¿ok? Por eso es que estos pueden tener 3 hijos y este sí puede tener 2, a pesar de que 2 es menor que la mínima cantidad de hijos posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es la raíz y la raíz puede tener 2 como mínimo, sin importar la fórmula, ¿ya? Eh, permiso. Ya, y entonces, eso es lo que pasa. Ahora queremos eliminar la raíz. Entonces ahí ocurre un underflow. ¿Por qué? Porque la M esa de la raíz, al eliminarla, quedó un nodo sin ningún elemento. Quedó el nodo raíz sin ningún elemento. Por lo tanto, tengo que sacar elementos de algún lugar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando yo elimino algo así de la hoja o de algún lugar, ¿ya? Es decir, cuando elimino algo que no esté en las hojas, lo que se hace es que se sube el sucesor inmediato. ¿Ok? En este caso, a ver, ¿a qué se refiere con el sucesor inmediato? Si ustedes se fijan, este tipo de árboles, como el árbol binario de búsqueda y eso, son árboles que están ordenados. Es decir, aquí yo tengo los menores menores. Entonces aquí yo tengo los que vienen después, aquí tengo los que vienen después, aquí tengo la F, es decir, sería A, B, C, que es como el intermedio, D, E, que son el hijo derecho de C, y el hijo izquierdo de F, después vendría F, después KL, ¿se entiende? Es como que están ordenados. No puedo yo, si tengo la F acá, aquí no puedo tener una B, ya, porque no cumpliría lo de árbol de búsqueda. ¿Ok? Entonces, si yo elimino la M, yo aquí tengo que poner un elemento, ¿ya? Un elemento que sea mayor que todos estos, ¿ya? Para que pueda estar ahí, y menor que todos estos. Entonces, ¿de qué manera yo hago eso? Yo busco, en todos los nodos ordenados, yo busco el que va justo después que M, ¿ya? Y fíjense que el que va justo después que M, la N esta de acá, si yo la subo, ella va a ser menor que todo esto, ¿ya? Porque si era el que venía justo después que M, eh, no hay ninguno acá que sea menor que él, ¿ya? Porque si había alguno menor que él, entonces el otro que era menor que él era el que iba justo después que M, y no él, ¿ya? Espero que me hayan entendido un poco este trabalengua. Pero sí, básicamente lo que hacemos es el sucesor de M, que es N, lo subimos para acá. Porque al subir el sucesor, ya yo eliminé M, entonces me garantiza que ese sucesor sea mayor que todos estos y menor que todos estos. ¿Ok?
Entonces lo que se hace es, se elimina n y se sube la n para allá. ¿Ok? Y por supuesto la n se elimina de acá, entonces se reajusta esto. ¿Ya? Ahora, de qué manera yo busco el sucesor de m? En un árbol de búsqueda es súper fácil, porque yo me muevo hacia el hijo derecho, ya que es donde están todos los mayores, y de ahí cuando estoy en el hijo derecho me muevo siempre hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, y cuando ya no hay más nada a la izquierda, por ejemplo acá, ya no hay nada más a la izquierda, yo tomo el de más a la izquierda, ¿ya? ¿Se entiende? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, el sucesor de f, yo me muevo hacia la derecha de f, que es donde están los mayores, y después me empiezo a mover a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, hasta que ya no hay más nada a la izquierda, y tomo el que más a la izquierda está. ¿Ok? En este caso sería la K. No sé, el sucesor de T sería V. ¿Ok? Que sería de los hijos derechos, ¿cuál es el que más a la izquierda está? Entonces, si yo quisiera el antecesor, sería lo mismo, pero me muevo hacia el hijo izquierdo y después siempre hacia la derecha. Todo el rato hacia la derecha hasta que choque con una hoja. ¿Ok? Entonces, en este caso, a ver, aquí se podrían hacer dos cosas. Aquí yo puedo sustituir M por su antecesor, que es L, o por N. Ya, ahí ustedes pueden decidir qué hacer, pero para este curso vamos a asumir que siempre se va a subir el antecesor de, perdón, el sucesor de M. Se va a subir para acá, pum, y no el antecesor. ¿Ya? Y este de subir el antecesor o subir eso, o subir el sucesor, se hace solamente cuando estamos eliminando en hijos que no son hojas, ¿ya? Porque cuando yo elimino en algo que es una hoja, ¿ya? Cuando yo elimino en algo que es una hoja, no tengo de dónde sacar un antecesor, un sucesor que esté en un nivel más bajo para subirlo, ¿ok? Entonces eso se hace cuando eliminamos, por ejemplo, la T acá. Cuando yo elimino la T, yo puedo subir la V hacia acá y ya, y ahí todo está bien, ¿ok? Ahora, fíjense que si yo elimino la Q, se subiría la R para acá, pero aquí me creó un underflow, ¿ya? Porque aquí ahora me quedaría solamente una S. Entonces hay que ver qué hacer en ese caso, ¿ok? Pero bueno, por ahora lo que me interesa es que vean estos dos casos, ¿ya? Primero, cuando eliminamos la J, que simplemente se eliminó porque siguió cumpliendo todas las condiciones sin problema, y lo otro es cuando yo elimino un elemento en algo que no es una hoja, ¿ok? En algún nodo que no es una hoja, y yo puedo subir su sucesor. Y ya, y ahí no crea ningún underflow ni nada. Ok, en este caso está eso. Ahora empieza lo bueno. Ahora imagínense que yo quiero eliminar la R. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Elimino la R, pero va a quedar con menos de dos claves. Y recuerden que cuando calculamos la formulita anterior, me decía que la cantidad mínima de claves que podía tener un árbol B con 5 hijos era dos claves, perdón. Dos claves, ¿cierto? Entonces aquí esta se quedaría con una clave. Entonces eso provoca un underflow, ¿ya? Entonces, ese underflow tenemos que solucionarlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, cuando hay un underflow, hay varios casos. El primero es cuando se puede redistribuir. ¿Qué quiere decir con redistribuir? A veces el hermano tiene para pasarle un nodo, ¿ya? Por ejemplo, si el hermano tiene tres claves, ¿ya? Y la cantidad mínima de clave es 2, entonces el hermano le sobra una clave que le puede pasar al otro, ¿ok? Y a eso me refiero con redistribución, ¿ya? Y eso es lo primero que se intenta hacer. Antes de hacer nada, lo primero que se intenta hacer es redistribuir, es decir, ver si el hermano tiene alguno que le dé y pasárselo. Pues no tanto como pasárselo, sino que se pone arriba y el que está arriba se baja. Ahí lo vemos ahora en un segundo. Ya, la redistribución, por ejemplo, acá, digamos que eliminamos el 41, aquí hay un underflow, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que ver si el hermano puede pasar uno para acá, ¿ok? Bueno, en este caso, pero fíjense en algo, yo para acá no puedo pasar cualquier nodo, porque si yo paso, qué sé yo, el 77, ya esto no cumple lo de árbol de búsqueda, porque 77 es mayor que 70, ¿ok? Entonces hay que hacerlo de una manera bastante inteligente. Primero, lo que tenemos que hacer es el 70 bajarlo para acá, y el 75, que es el menor de todos los que hay acá,
el menor de estos lo subo para acá, ¿ok? Es decir, como queda acá, ¿ya? Es decir, bajo la clave esta, la bajo y el menor de estos lo subo. Y eso me garantiza que todo lo que hay aquí a la izquierda de 75 es menor que 75 y todo lo que hay a la derecha de 75 es mayor que 75. Entonces, cuando nosotros hacemos todos estos cambios, siempre tenemos que tener en mente de que queremos seguir cumpliendo las condiciones de árbol B. Por lo tanto, todo el rato tenemos que tratar de hacer que este nodo, todas las claves sean menores que este de acá y mayores que este de acá, ¿ok? Y todas las claves de este nodo de acá tienen que ser mayores que este de acá, ¿ok? Por eso es que yo no puedo tomar el 75 y pasarlo para acá, o el 77 y pasarlo para acá, sino que lo que debería hacer sería subir el 75 y bajar el 70. Y entonces ahí me sigue cumpliendo las condiciones de árbol de búsqueda, ¿ok? Esa sería la redistribución. Pero ahí hay un problema, ¿ok? ¿Qué pasa si el hermano tiene una cantidad de claves mínima? Es decir, tiene 2 claves, ya no tiene nada para darle. Este hermano elimina, tiene un underflow y le dice, hermano, ayúdame, ya estoy en crisis, no tengo más claves para sobrevivir. Entonces este hermano le dice, no, pero yo también, yo tengo la mínima cantidad de claves. Ah, bueno, ya, entonces si tú no tienes para prestarme, juntémonos los dos, ¿ok? Y eso es lo que pasa. Si ya los dos tienen la cantidad mínima y este hizo un underflow, entonces lo que va a pasar es que yo voy a poder juntar todo eso en un solo nodo. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a verlo acá. Ya. A ver, si yo elimino el 40, fíjense, aquí ocurre un underflow. Ya tengo una cantidad de claves menor que la mínima. Y aquí tengo una cantidad de claves mínima, por lo tanto yo no puedo subir este y bajar este. No puedo hacerlo ya, porque si no, habría un underflow acá. Entonces, este hermano le presta, y después este hermano le presta, y después este hermano le presta. Entonces nunca termino con el underflow. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es que cuando este tiene una cantidad de claves mínima y este tiene un underflow, lo que hay que hacer es juntar este hermano con su hermano y con el separador. ¿Ok? Sería un único nodo que tenga 70, 75, 76 y 77. Un único nodo que tenga todo eso y que esté a la derecha del 30. ¿Ya? Sería el nodo del problema más el separador más el hermano derecho que tiene la cantidad de claves mínima. ¿Ok? Lo otro que puedo hacer también es ver si mi hermano derecho me puede prestar. Si no me puede prestar, ver si me puede prestar mi hermano izquierdo. ¿Ok? Tratar de que me preste siempre porque igual la mezclar nodos es como eh, una de las operaciones más costosas dentro del árbol B. ¿Ok? Porque tenemos que eliminar este nodo del heap y esas cosas. Entonces eliminar cosas del heap igual es un poco costoso. Entonces cada vez que yo pueda evitar juntar 3 nodos, es decir, hacer una mezcla, ¿ya? Yo debería evitarla. Entonces, aquí yo tengo que decir, este aquí tiene un underflow, ¿el hermano de acá me puede prestar? No. El hermano de acá me puede prestar, si me puede prestar, entonces yo tomo el máximo de acá, lo subo y el 30 lo bajo para acá. ¿Ok? Pero si ninguno de los dos me puede prestar, entonces yo voy a juntar a este nodo del problema, del underflow, ¿ya? Con el separador y el nodo derecho. ¿Ok? El hermano derecho. Si no tiene hermano derecho, bueno, lo junto con el izquierdo. ¿Ok? Hermano izquierdo sí tiene que tener, porque mínimo cualquier árbol B tiene que tener 2 hijos. ¿Ya? No va a haber nunca un árbol B con un solo hijo. No existe. ¿Ya? Entonces, si no tiene hijo, hermano derecho, lo junto con el hermano izquierdo. ¿Ok? Y entonces, aquí fíjense, se juntó 70, 75, 76 y 77, ¡pum! Y formaron otro nodo. ¿Ok? Y ahí ya nos quitamos el tema del underflow. ¿Ok? Profe, una duda. Sí, dígame, lo escucho. ¿No debería subir el 70 entonces? Porque como ahí no me quedó claro, porque como usted dijo que tenían que tener mínimo 2 datos, ¿o es porque al ser raíz puede quedarse con uno? Sí, claro, claro, exactamente, porque la raíz puede tener uno, sí. Es decir, Ah, ya, ya. si esto Ya, no perfecto. fuera, si esto no fuera la raíz, entonces aquí causaría otro underflow, ¿entiende? Es decir, si esto no fuera una raíz, aquí hubiera otro underflow, entonces lo que hay que hacer es, claro, subir el 70 y bajar el 30 para acá, o no sé,
A ver, no, en realidad, este sería un underflow. Sí, pero es que esta es la raíz. Este no tiene hijo derecho. Hermano derecho, perdón. La raíz no tiene hermano. Es el padre de todos. Entonces no tiene ningún hermano a quien pedirle prestado. Pero sí, Claro, claro, claro. claro, por eso es que la llave puede ser uno solo, porque es la raíz. Si no es la raíz y aquí hay uno solo, entonces habría que hacer el mismo proceso ahora para este nodo. Ver si el hermano derecho le puede prestar o el hermano izquierdo, y si ninguno le puede prestar, entonces habría que juntarlo con el hermano derecho, ¿entiendes? Y habría que hacer el proceso varias veces hasta que deje de haber underflow, ¿ya? Pero en este caso, ya no hay underflow, ¿por qué? Porque la raíz puede tener una clave, ¿ya? Y Ya. la cantidad mínima de claves es para todos los nodos que no son raíz. Igual la cantidad mínima de hijos. La cantidad mínima de hijos, fíjate que eran 3, ¿ok? Sin embargo, aquí la raíz tiene 2 hijos. ¿Por qué? Porque es la raíz. La raíz como mínimo en cualquier árbol emeario puede tener 2 hijos. No importa si el árbol emeario es de 200 claves y 201 hijos. ¿Ya? La raíz puede tener una sola clave y 2 hijos. ¿Ya? Ahora, Ya, profe. las fórmulas anteriores es para todos los nodos que no son raíz. Ya, ya, entonces continuamos. Esto, ya, aquí este árbol sigue cumpliendo las condiciones de árbol B. Entonces veamos el ejemplo anterior. Ya, es decir, aquí les expliqué más o menos de qué va la mezcla y de qué va la redistribución. ¿Ok? Que eso es en los casos que hay underflow, cómo se soluciona. Recuerden, a ver, hay 3 casos. Un caso donde yo elimino sin problema, ¿ya? Porque elimino de esa, eh, estoy eliminando en una hoja, ¿ya? Estoy eliminando en una hoja y no causa underflow, entonces ahí yo puedo eliminar sin problema, ¿ya? Y hay otro momento donde yo elimino de un nodo que no es hoja, ¿ya? Que no es una hoja, pero no me causa underflow porque yo puedo venir al sucesor y cambiarlo por él, ¿ok? Que era el segundo caso que vimos. Y el tercer caso que vimos fue cuando alguno de los nodos, ¿ya? Se queda con una cantidad de llaves que es menor a la cantidad mínima. Por lo tanto, ahí ocurre un underflow y hay que aplicar la redistribución o la mezcla, ¿ya? Es decir, hay 3 casos y dentro del tercer caso, que es el underflow, hay 2 casos más, que es la redistribución y la mezcla, ¿ya? La redistribución es cuando alguno de mis hermanos me pueda prestar, bueno, que me lo preste, que lo suba para arriba y que el de arriba baje y es un préstamo, ¿ya? Porque después si él necesita yo le voy a pasar. Y hay otra cosa que es cuando ya nadie me puede prestar, entonces tengo que juntarme yo con el separador y mi hermano y formar un solo nodo juntos, ¿ok? Para que ya no haya más underflow. Eso fue lo que dijimos. Entonces, en base a eso, vamos a continuar con este árbol. Yo quiero eliminar ahora la R. Ya se elimina la R, fíjense que aquí hay un underflow, ¿ok? Entonces, al haber un underflow, yo tengo que pedirle a alguno de mis hermanos, ¿ok? En este caso, este hermano me puede prestar, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es que la V va a subir y la T va a bajar. Entonces aquí va a estar la S y la T. Recuerden que esto tiene que mantenerse ordenado todo el rato. ¿Ok? Entonces, redistribuir, sí, se puede redistribuir porque aquí el hermano alcanza a pasar alguno para arriba y el de arriba a bajar. ¿Ya? Entonces, ahí, así quedaría después de la redistribución, ¿ya? Yo subo la V y bajo la T. ¿Ya? Subí la V y bajé la T. ¿Ya? Ese es uno de los casos del underflow. Ahora, ¿qué pasa si... Fíjense que ahí este árbol B tiene la mínima cantidad posible. Ya ahí, donde quiera que yo elimine un nodo, ahí va a haber un underflow. ¿Ya? Donde quiera, si elimino la raíz, si elimino acá, si elimino en alguna de las hojas, igual va a haber underflow. ¿Ya? Entonces, eh, yo tengo que ver qué hago. ¿Ya? Aquí, a ver, esto es un caso de lo que yo le había dicho al inicio, cuando les hablé de árboles B, que le dije que un árbol B va a estar como mínimo, la mitad ocupada. ¿Por qué? Porque las claves mínimas que puede tener un ojo, que no es un nodo, que no es raíz, ya es la mitad de su capacidad. Por lo tanto, aquí si se fijan, este árbol está al mínimo de su capacidad
ya no puedo eliminar más nada porque si no ocurre un underflow, ya está al mínimo de su capacidad y está almacenando la mitad de las claves posible. ¿Ya? Es decir, nunca va a existir un árbol B que almacene menos de la mitad de las claves posibles. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Ya? Porque este está a su mínimo y tiene la mitad. Este está a su mínimo y tiene la mitad. Este está a su mínimo y tiene la mitad de claves posibles. ¿Ya? Bueno, y el caso de la hoja es un caso especial, puede tener menos de la mitad, pero por eso es que se dice que un árbol B, su capacidad siempre va a ser como mínimo la mitad, ya es decir, nunca va a estar por debajo de la mitad. Por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Si un árbol B, en este caso, tiene capacidad para almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a ver. Aquí hay 4 por 3, 6, 24. Más 8, bueno, en realidad todos tienen 4, entonces sería por 9 nomás. ¿Ya? 4 por 9, 36, ¿no? Por lo tanto, eh, si yo multiplico 4 por 9 me va a dar la cantidad de claves máximas que puede almacenar este árbol. ¿Ok? Entonces la cantidad de claves máximas que puede almacenar este árbol es 36. ¿Y cuántas yo estoy almacenando? 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. ¿Ok? Es decir, en realidad la mitad sería 18, ¿no? Pero, pero bueno, es como un aproximado, ¿ya? Este árbol siempre me va a garantizar de que yo estoy almacenando alrededor de la mitad de la capacidad. Es decir, nunca voy a estar por debajo de la mitad. Es decir, yo nunca voy a tener un tercio de la capacidad ocupada y todo lo demás libre. ¿Ok? Eso sería un problema porque entonces estaría ocupando mucha memoria RAM para puros espacios vacíos. ¿Ya? Es decir, si yo aquí tengo una S y todo esto vacío, una Q y todo esto vacío, eso es un problema porque estoy teniendo muchos espacios vacíos. Pero si yo sigo las restricciones que me pone el árbol B, esas restricciones me van a garantizar de que esto como mínimo va a estar a la mitad de su capacidad. Nunca va a estar por debajo de eso. ¿Ok? Entonces, eso es una de las ventajas que tiene el árbol B. Ya, entonces sigamos con la eliminación. Aquí yo quiero ahora eliminar el B. Fíjense que el árbol B, perdón, la clave B, que yo le elimino, me causa un underflow en este nodo. Por lo tanto, este nodo va a decir, mi hermano derecho, ¿tiene algo que prestarme? No, ahí todo está a su mínima capacidad. Y hermano izquierdo no tiene. Entonces, ahí lo que va a tener que ocurrir es una mezcla, ¿ok? Entre este nodo, la C y este nodo. ¿Ok? Entonces, estos tres pasan a formar un solo nodo, ¿ya? Que se va a poner acá, la F se va a correr para acá. El hijo izquierdo de la F va a ser el nodo que se creó al mezclar estos tres, ¿ya? Ese va a ser el hijo izquierdo de la F. Y el hijo derecho de la F se va a mantener siendo este, ¿ok? Entonces, redistribuir no se puede redistribuir, ahí nadie puede prestarla a nadie, todo está ocupado. Mezclar sí se puede mezclar, sería la A que vendría de acá, la C que vendría de separador, es decir, el nodo con problema, el separador y el hermano derecho se juntan y me forma este nodo de acá. Y este nodo entonces sería el hijo izquierdo de F. ¿Ok? Y entonces aquí sería este árbol ahora. Ahí terminaríamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me puede decir por el chat? A ver, es que me siento que estoy hablando mucho, mucho, mucho y no sé si les estoy llegando. Entonces, ¿alguien me puede decir por el chat? ¿Aquí terminaríamos? ¿O creen ustedes que todavía faltaría algo? No terminamos, ¿cierto? Y está ocurriendo un problema que pasa con los árboles B. ¿Cuál sería dicho problema? Lo he estado mencionando todo el rato. Ok, ya, eso mismo. F se queda solo. Sí, claro. Ocurre un underflow en el nodo donde está F. ¿Ya? Para que ocupe un poco la terminología. Sí. Pero claro, lo que quería era que me llegaran a eso, que había un underflow. Acá hay un underflow. Por lo tanto, no he terminado todavía con esto.
¿ya? Entonces, si ocurre un underflow, hay dos maneras, ¿ok? O le pido prestado a mi hermano, ¿ok? O junto de nuevo los nodos. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Redistribuir? ¿Puedo redistribuir? No. ¿Por qué? Porque mi hermano no tiene nada para darme. Ya él, el pobre, está que no da más. ¿Puedo mezclar? Sí, puedo mezclar, ¿cierto? Es decir, mezclo al nodo con problema con el separador, que en este caso sería n, con su hermano derecho. ¿Ok? Lo junto todo. Entonces, fíjense que ahora F, N, Q y V estarían formando un solo nodo. Y en este caso sería el nodo raíz. ¿Ya? Estos tres ahora pasan a ser uno solo. Ahora, este se mantendría aquí como hijo izquierdo de F, hijo derecho de F. Aquí estaría N y el hijo derecho de N sería este nodito de acá. Después vendría Q, V, vendría Q, después vendría este nodo, ¿ya? Y después vendría V y después vendría ese nodo ahí, ¿ya? Entonces como que estos tres se juntan y el árbol pierde un nivel, ¿ya? Quedaría algo como los que les muestro acá, ¿ok? Fíjense que los dos nodos que tenía F como hijos son los mismos que tiene acá, ¿ok? Y los hijos que eran de Q y V acá siguen siendo los hijos de Q y V acá, ¿ok? Lo que pasa es que como bajó N, ahora N estaría como separador de estos dos, ya que si se fijan estos dos eran este y este, ¿ok? Ahora N sería el separador de este nodo y este otro, ¿ok? Entonces ahí ya no hay underflow, y ahí no hay underflow, no hay nada, ¿ok? Cuando yo elimine, por si acaso, nunca va a ocurrir un overflow, porque cuando yo mezclo, solamente va a ocurrir una mezcla cuando hay un underflow en uno y los otros están en su mínima capacidad, ¿ok? Por lo tanto, si hay un underflow en uno y los otros están en su mínima capacidad, cuando yo mezclo siempre va a haber espacio para esto, ¿ok? Porque recuerden que yo siempre voy a mezclar el de la izquierda con el separador, es decir, no con el nodo entero, sino con el numerito separador y con el hijo derecho que supuestamente está en su capacidad mínima. Por lo tanto, siempre va a haber espacio para mezclar, para juntar. ¿Ok? Entonces ya, aquí logré eliminar. ¿Ya? Logré eliminar. Esa es la eliminación en el árbol B. Así se elimina. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro. Lo que es eliminación e inserción en el árbol B. ¿Ok? Entonces, yo voy a detener el video acá y voy a empezar a grabar otro video, ¿ya? Donde vamos a hablar del B after y el B plus, ¿ya? Es decir, el B asterisco y el B más, pero por encima, porque solamente quiero que les quede claras las características y cuáles son las diferencias con los árboles B. Pero no me voy a detener mucho en explicar la inserción y la eliminación. Después, si a ustedes les interesa, pueden indagar más. Pero en el próximo video lo que voy a estar mostrando es cuáles son las diferencias del B asterisco y del B más con respecto al B, ¿ya? Y la inserción y la eliminación la voy a explicar muy por encima, pero no me voy a detener como lo hice en el B. Pero lo que sí me interesa es que en el árbol B ustedes sean capaces de saber cómo eliminar, cómo insertar, ¿ok? Esas dos operaciones, eliminar e insertar, que les quede bien claro. Si yo les digo, mira, voy a insertar estos nodos en este orden, en un árbol B, que ustedes sepan cuándo ocurre un overflow, dónde tengo que poner este nodito, qué tengo que hacer, cuándo los divido, ¿ya? Ese tipo de cosas me interesa que lo sepan y cómo eliminar también, ¿ya? Cuándo ocurre un underflow, cuáles son los casos especiales, cómo yo remedio el problema del underflow, ¿ok? Y eso, ¿ya? Entonces, los que están viendo este video, chao, chao, los que están en la clase me esperan, ya, chao, chao.